Tenemos media hora para conversar sobre este primer año, sobre la coyuntura y también sobre el año que viene y el futuro. Lo primero que nos gustaba proponerte era si vos podés rescatar los 3, 4 o 5 principales logros que creés de la Argentina que la sociedad más valora de este primer año, ¿no? Primero, gracias por la invitación y también felicitaciones por un gran año para la Nación, ¿no? Con mucho cambio y entusiasmo, la verdad que está bueno. Diría que lo primero, la confianza que hemos puesto como primer valor, el cuidado de esa relación con esos argentinos que nos han puesto donde estamos, que son nuestros jefes, como decimos, y que hemos cuidado mucho a través del valor de la palabra, de la verdad, de dar la cara, de poder estar cerca, porque es imposible que este sistema funcione si no hay confianza en los que nos gobiernan. Y creo que ese es un primer logro que se ha sostenido y se ha mantenido. Creo que lo segundo, el tema de un mensaje claro de que sin instituciones no tenemos futuro como país y la importancia de ir jerarquizando cada una de las instituciones de nuestra Constitución y de nuestro país, sea la independencia del Poder Judicial, sea un Congreso activo y dinámico que está construyendo acuerdos en minorías, sea la libertad de expresión, que hemos avanzado mucho también creo en este año en ese fortalecimiento, sea la cuestión de la importancia, como decía antes, de la verdad, con temas como el INDEC u otros valores. Creo que otro gran valor ha sido la construcción de vínculo con el mundo, donde en este año que ha sido récord histórico de jefes de Estado visitando la Argentina, reflejando un entusiasmo que se ha podido construir muy rápidamente con un mundo que necesitamos y que creemos que también nos necesita, y que en esa interacción global del siglo XXI tenemos muchísimo para hacer y para cambiar. Me parece que también es un valor central el ordenamiento macroeconómico, un país que va rumbo a mayor estabilidad, mayor tranquilidad y previsibilidad, aún sabiendo que fue un año duro para el bolsillo, pero sí un año de ordenamiento en ese sentido. La puesta en marcha del tema de la obra pública, y de una obra pública sin corrupción, transparente, bien planificada, que termine en término y en tiempo. Creo que también ha sido otro valor muy importante, por ahí se nota más en el interior que todavía en el área metropolitana, pero que creemos que eso va a ir creciendo. Podríamos seguir, pero me parece que esos son algunos pilares centrales, porque son, como decimos, la siembra que hemos tenido que hacer este año para empezar a cosechar el año que viene. De todas maneras, a esta altura del año, y a lo mejor no era lo mismo hace un par de meses, da la sensación de que hay una percepción general de que los resultados positivos, sobre todo en materia económica, son menos de los esperados o menos de los prometidos. ¿Es esta la percepción que el gobierno tiene o discrepa de esa percepción? Somos conscientes que hay una parte que tiene esa percepción y siempre que es un año de transición nos agarra a todos la ansiedad, digamos, y eso es natural, todos querríamos. La metáfora de la Argentina y su economía es el 10 de diciembre, después de una larga fiesta, fuimos al chequeo médico por las dudas, de guardia, de madrugada, y nos internaron en terapia intensiva con las arterias tapadas, con obesidad, con neumonía, con un montón de cosas. Y esa toma de conciencia, que obviamente no es lo mismo que si te agarra un infarto o una situación de urgencia, pero nos ha llevado a tener un primer semestre difícil, pero claramente estamos ya saliendo de terapia intermedia, estamos empezando a caminar por los pasillos, no estamos para jugar las Olimpiadas todavía, y eso es natural. Creo que lo importante es entender esa proyección. Creo que esa angustia o esa ansiedad es natural en un tiempo de cambio. Y de la misma manera que nos preguntaban hace un año, ¿se podrá salir del cepo? Decíamos, sí, se va a poder, y sin una gran crisis, y se logró. ¿Se podrá cerrar el conflicto de los holdouts, el default? Se va a poder, y se logró. ¿Se va a poder bajar la inflación? Nos preguntaban en junio, julio, decíamos, sí, se va a poder, porque estamos haciendo las políticas, y se bajó. Y lo mismo nos preguntan, ¿pero se va a reactivar? Y decimos, sí, se va a reactivar, pero no por un tema de una cosa de un oráculo, sino porque se están tomando las medidas necesarias para crecer, y creo que eso va a ocurrir. En este tono de balance, si tuvieras que mencionar una autocrítica fundamental y una frustración de este primer año de gobierno, ¿cuáles serían? Están muy vinculadas. Esto decimos bastante del tema de la ansiedad, ¿no? Nosotros mismos a veces queremos salir a jugar la Olimpiada rápido. Y el equilibrio entre transmitir ese entusiasmo y esa expectativa en la que estamos absolutamente convencidos de lo que puede dar la Argentina,
y el apurarnos a veces en querer resolver el tema demasiado rápido o no tomar en cuenta el diálogo necesario para construir el consenso, o a veces ser demasiado ansiosos con los pronósticos en algunos casos. A veces también genera la frustración de cuando uno ve que aparecen en esas situaciones a veces ciertas mezquindades, ¿no? y cierta mirada chiquita y de corto plazo. La Argentina tiene una oportunidad enorme, pero para eso tenemos que salir del corto y mirar el mediano y largo. Y eso no depende solo del gobierno, depende de todos los actores de la sociedad. El año pasado decíamos, nuestros mayores rivales no eran Scioli y Massa, eran el miedo y la resignación. Y eso sigue presente, ¿no? Y el miedo y la mezquindad son cosas que están presentes más en la dirigencia en general, creo que en algunos sectores de la dirigencia, que la sociedad ha bancado muchísimo y bien. Pero igual el balance es positivo. En ese sentido, se han escuchado algunas críticas del presidente, sobre todo al sector empresario, y que tienen que ver con si apostaron suficientemente, si están apostando a la reactivación o si todavía están mirando con cierta expectativa y cierto pesimismo. ¿Cuál es hoy la mirada, ya cerrando el año y mirando al año que viene con esta expectativa de reactivación? Parece que depende mucho del sector. Depende mucho del sector. No es lo mismo por ahí el sector industrial, que ha tenido un golpe muy duro por lo de Brasil, que a veces lo sacamos del contexto, pero es un dato relevante, ¿no? Brasil va a tener un segundo año de recesión muy grande, es el destino del 40% de nuestras exportaciones y claramente afecta y genera más pesimismo por ahí en ciertos sectores. O la situación de la construcción, que vivió un momento difícil a principio de año, pero ahora se está reactivando, o el campo, que está con un entusiasmo desbordante y que está produciendo una transformación en el interior del país muy interesante. Me parece que hay dos miradas. Por un lado, somos conscientes que las decisiones de inversión empresariales que ha habido, y muchas, ¿no? Recién hablábamos en un seminario de energía, más de 6.000 millones de dólares de inversión este año en energía térmica y renovables. Pero nos ofrecieron 30.000 millones de dólares, ¿no? En esta Argentina de primer año de cambio, y eso habla del potencial. Lo mismo podríamos hablar de varios sectores, de lo que a veces sí puede ser el análisis político de algunos sectores empresariales. Creo que a veces en eso algunos sectores son un poquito conservadores en términos de, y el año pasado también lo discutíamos, ¿no? Por ahí muchos estaban convencidos que iba a ganar Scioli, que estaría bueno un cambio, pero es imposible porque ya las cosas están determinadas de cierta manera. Ese conservadorismo me parece que con el tiempo se va a ir cayendo por la evidencia, pero a veces genera una sensación de mayor temor del que debería tener, me parece. Mirando los últimos 12 meses, ¿cuál fue el momento o la situación política más difícil, más complicada, que te generó un mayor nivel de estrés, digamos, ¿no? en la gestión? Fueron varios. Fue un año intenso. Podés mencionar los 2 o 3 si querés. Creo que al principio el tema de los holdouts fue un tema muy importante, muy estresante, porque son factores que no dependen de uno, digamos, ¿no? Tanto en el frente externo, poder acordar con nuestros acreedores, como el frente interno, construir consenso legislativo. Fue una negociación a varias puntas que fue delicado. Sin duda, toda la discusión de las tarifas fue un tema que generó mucho aprendizaje y mucha tensión en distintos momentos. El momento por ahí más duro para mí, como por lo que implicó para nuestro país, creo que fue cuando pusimos en blanco sobre negro el tema de la pobreza. El dato del 32 y pico por ciento de pobreza fue, creo, como un golpe muy duro para todos los argentinos, ¿no? Es decir, sabíamos que había una situación de ocultamiento de algo que todos sabíamos, pero tenerlo oficialmente por el Estado, ese reconocimiento, habló de muchas cosas para nosotros. Pero después creo que la dinámica del día a día, el encontrar el ritmo, me parece que siempre fue el mayor desafío. El encontrar el ritmo en esa gradualidad que estamos buscando, de saber que no podemos hacer un mega ajuste de un día para el otro, como algunos nos piden, ni que podemos mantener todo como si no hubiera necesidad de cambios, como otros nos piden. Y eso se define en miles de decisiones pequeñas, ¿no? Pero bueno, ha sido un proceso que igual llevó a que también uno vaya manejando esa tensión, ¿no? Ese estrés. Hace un ratito hablabas de la ansiedad, la expectativa de que haya resultados. Cerrando el año empezaron a escucharse por primera vez en un espacio muy homogéneo como es Cambiemos,
algunas voces, que ya no son solo la de Lilita Carrió, con algunas críticas. ¿Esas críticas están vinculadas con la ansiedad? ¿Están vinculadas con que hay algún problema hacia adentro de Cambiemos? ¿Cómo recibe el gobierno esto que es por primera vez una cosa inédita para lo que habíamos vivido en los 11 meses previos? Nosotros sentimos que la diversidad dentro de Cambiemos nos fortalece, no nos debilita. Sea cuando hemos tenido discusiones dentro del PRO, discusiones con el radicalismo, con la coalición cívica, con cualquier referente nuestro, no lo sentimos como una crisis, lo sentimos como parte de algo que es lo que somos, digamos, ¿no? Que nunca nos construimos un espacio que necesitó la disciplina del discurso único y de la obediencia total, sino del respeto de personas de distintos orígenes que buscan un objetivo común. Y creo que ninguna de las críticas, sea de Carrió, sea de Emilio ahora, o del que sea, o de nuestras mismas, ponen en duda el norte de hacia dónde vamos, ponen en duda la intención de lo que queremos hacer, ni ponen en duda ni siquiera los resultados de lo que estamos haciendo. Sino siempre hay una vocación de un aporte constructivo de poder decir, che, por ahí, ¿por qué no miramos esto? ¿Por qué no miramos lo otro? Y es algo que puertas adentro hacemos todos los días, además, porque sería de necios pensar que uno puede gobernar no de necio, ya lo vivimos eso, ¿no? El mesianismo de los líderes que no se equivocan, que no cometen errores, que no dan marcha atrás, porque parecería que vienen ungidos por el más allá, eso ya no existe más en el siglo XXI. Algunas de esas críticas apuntan a áreas que están bajo tu responsabilidad directa, como estrategia política o comunicación. ¿Cómo las tomás? ¿Y hay alguna autocrítica que vos hagas de lo que has hecho en este año? Tomamos como parte de una discusión que venimos teniendo hace mucho tiempo, por parte de esa diversidad de opiniones. Nosotros sentimos que en términos de la comunicación, nosotros estamos haciendo algo que es contemporáneo, que es entender un clima de gran libertad y de gran aprovechamiento de todas las herramientas que uno tiene a disposición, basado centralmente en la necesidad de un Estado que no esté todo el día invadiendo a la sociedad como lo hacía antes. Y en ese sentido creo que el resultado más importante es el apoyo de la gente, y la gente creo que entiende y comparte esa manera de trabajar, y creo que puertas adentro también. De vuelta, son temas siempre muy opinables, todo el día hay siempre una discusión, y muchas veces lo tomamos como algo valorable, decir, che, pero si hicieron todo esto, ¿por qué no lo cuentan más? Bueno, porque estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Venimos mucho tiempo de un gobierno que hacía una cosa cada 2 años, digamos, daba una pelea, era un conflicto, y eso era una discusión que parecía ser constructiva, y a la larga no sumaba nada. Te servía para por ahí llenar tapa de diario, llenar algún acto, que te aplaudan los militantes, pero la vida real pasaba por otro lado. Y eso es lo que estamos tratando de acoplar. Y eso es un cambio cultural, y es natural que, primero, que se pueda mejorar, y estamos siempre abiertos a hacerlo. Y segundo, que genere resistencias, y eso es natural. Marco, yendo a un tema coyuntural, ¿cuál es tu lectura de la caída del proyecto de reforma política la semana pasada en el Congreso? Ahí me parece una discusión muy interesante porque no se cayó, digamos, ese es el primer punto. Lo que ocurrió fue que el bloque PJ Frente para la Victoria tomó la decisión, luego una discusión interna, de no despachar y no darle el debate, ni siquiera de su propio proyecto. Y eso después de que 20 gobernadores sobre 24 dieran su apoyo público al proyecto, y de que la mayoría amplia de la Cámara de Diputados diera su apoyo. Pero había expectativas de sacarlo este año. Bueno, y seguimos pidiendo dar la discusión. Y si no la quieren dar, la seguiremos peleando en febrero o marzo. Y la seguiremos dando y la daremos de cara a la sociedad todo el tiempo que sea, porque la inmensa mayoría de los argentinos y de los dirigentes políticos no quiere seguir votando con este sistema obsoleto y tramposo de la boleta de papel. Salvo, digamos, Cristina Kirchner, que ha sido muy clara en decir públicamente que cree que ese sistema es bueno. La mayoría de los que hoy nos están animando a dar el debate no pueden dar la discusión pública porque no se animan a poder plantear que lo que tienen miedo es la pérdida del poder. Ahora, esa pérdida del poder no depende del sistema electoral, depende de la voluntad de los argentinos. Y hay una forma de hacer política en la Argentina que quedó obsoleta. Y de vuelta, no es una definición de este gobierno, es una definición de los argentinos. Y eso es irremediable y va a ocurrir. Confiamos y seguiremos peleando para que ocurra en el 2017. Y si no, va a ocurrir en el 2019. Y en eso creo que hay una discusión que también tener para todos aquellos que creen en esa idea de cambio respecto a
¿Cuál es el foco? Si perdió o no perdió el gobierno, si derrota o no derrota, esa mirada por ahí más deportiva de la vida política, o la discusión de decir, pará, a ver, vamos a la discusión de quiénes se oponen y por qué. Vamos a que cada uno dé su opinión, y eso es lo bueno de una Argentina democrática, abierta, sin imposiciones, y no acusamos a los que se opongan de traición a la patria. Lo que decimos es, den en la discusión públicamente, porque no es la discusión de si el chip o no chip, es la discusión de cómo se define el poder en la Argentina. En esa discusión, en realidad, es cierto que hay una cosa deportiva, pero también hay una expectativa y un temor de que esto haya desatado el comienzo del año electoral, de que el peronismo se haya unido detrás de algún eje y que empiece una situación más compleja para el gobierno que se verifica en algún punto con Proyecto Ganancias o lo que había pasado la semana anterior con Emergencia Social. ¿Hay en esto un temor del gobierno de que pueda haber cambiado un poquito la coalición opositora? Si charlábamos hace un año, probablemente lo hacíamos en este lugar, la discusión era cómo van a gobernar sin gobernadores, con 5 gobernadores o 24, cómo van a gobernar con minorías parlamentarias, no tienen miedo que los sindicatos les hagan la vida imposible, no tienen miedo que las organizaciones sociales les bloqueen el gobierno, y ninguna de esas cosas ocurrió y no va a ocurrir. Pero no va a ocurrir, a nuestro entender, porque estamos construyendo un alineamiento hacia una Argentina que todos queremos, y eso es lo más importante de lo que se ha logrado. Y creo que justamente este primer año fue un año de mucha emergencia y transición, y ahora estamos discutiendo sobre la agenda de largo plazo. Cuando uno va y sobre todo el año que viene vamos a poder discutir, y también en la campaña electoral sobre la agenda de largo plazo, cuando uno mira cada uno de los casos, nosotros creemos que lo que ocurrió con las organizaciones sociales la semana pasada fue extraordinario, porque no fue un tema de ceder o no ceder, es un tema de ejercicio de reconocer al otro, sentarse, dialogar y mejorar una herramienta que se había votado, que a nuestro entender era muy mala, con un acuerdo que creemos que es bueno, porque no agrega nuevos gastos, porque ayuda a transparentar algo que es real, que es que 1/3 de nuestra población está en situación de pobreza y depende de la economía popular, que hay referentes nuevos, emergentes, que tienen una voz para aportar y que han actuado, a nuestro entender, en general muy responsablemente, tratando de aportar ideas, aun cuando estemos en disenso. Lo mismo Ganancias. El martes me preguntaban después del gabinete, ¿qué va a pasar con la sesión extraordinaria el jueves que está planteando Massa? Dijimos, apostamos a que sean serios, responsables y se sienten a debatir. Ayer tuvimos un debate con una de las personas que más sabe de impuestos en la Argentina, como es Alberto Bat, que dice, muchachos, los números no cierran. Y eso es tener un Congreso vivo, eso es no tener una mayoría única. En marzo, en abril, en mayo, en junio, hubo casos como la ley antidespidos, donde el miedo aparecía nuevamente, pero el peronismo no se junta todo de vuelta. El peronismo está en un proceso de fragmentación porque tiene distintos liderazgos y distintas visiones, y ese proceso va a durar un tiempo. En algunos casos se unirán porque han estado todos juntos en algún momento para bloquear o proponer alguna cosa, y en otros casos no. Y creo que no es lo mismo Bordet que Insfrán, no es lo mismo Urtubey que Berna, son generaciones distintas. No es lo mismo Massa que Cristina, no es lo mismo la CGT que las organizaciones sociales. Creo que ese mundo no hay que tenerle miedo, hay que trabajar juntos, separar lo que es una cosa y otra y sacar lo mejor de esa situación. Marcos, hagamos un pequeño juego de política ficción. Estamos sentados aquí en noviembre de 2017. Pasó un año más. ¿Cuáles serían los títulos respecto a las cuestiones políticas y económicas que vos crees que vamos a poder compartir dentro de un año en este escenario? Me parece que vamos a estar cerrando un año de crecimiento, donde los temores van a ser otros, porque siempre hay temores y está bien, y donde vamos a haber visto una Argentina que ratifica el rumbo del cambio y que no quiere volver atrás. Y que eso nos permite pasar a una siguiente generación de temas y debates que son necesarios en la Argentina. La Argentina, para lograr ese desarrollo que necesitamos, requiere un proceso largo, de 10, 20 años. Por eso hemos lanzado una mirada también de debate Argentina 2030, para mirar mucho más allá de nuestro gobierno. Y hemos lanzado acuerdos estructurales que creo que fin de 2017 y 2018 vamos a tener que avanzar. Y también tener que dar algunos debates, desde ahora, pero también en ese momento, sobre temas graves que todavía persisten, digamos, porque aunque salgamos totalmente del hospital, vamos a seguir teniendo situaciones de mucha vulnerabilidad, particularmente nuestro déficit fiscal. Nuestro déficit fiscal no es sostenible a mediano plazo. Nosotros tenemos que lograr entender cómo lograr entre el crecimiento y buenas políticas públicas
llegar a ese equilibrio fiscal que nos vuelva menos vulnerables en un mundo volátil, ¿no? Ese es un desafío. Habremos avanzado, estoy seguro, en el tema de la pobreza, pero todavía tendremos muchísimo más por hacer. Habremos mejorado algunas discusiones de calidad educativa, pero todavía tenemos muchísimas discusiones para dar, y así sucesivamente. ¿Y el pronóstico electoral? Lo que Te estás anticipando, ¿no? No, lo que te digo es que creo que va a ser que la mayoría de los argentinos hoy sigue ratificando y apoyando un proceso de cambio, y creo que eso el año que viene va a ser más fuerte aún. ¿De cuánto depende de la marcha, del futuro del gobierno, el resultado electoral? Por supuesto, siempre, por eso siempre aclaramos que nosotros sentimos que revalidamos los votos todos los días. Todos los días. No existe más el cheque en blanco, no existe más el voto que es independiente de la coyuntura, ¿no? Y de la realidad. Pero no creo que sea tanto, obviamente cuanto mejor esté lo económico, más fácil va a ser dar esa discusión. Pero creo que lo más importante en el vínculo que hoy tenemos con la sociedad y con nuestros votantes y que nos respaldan, tiene que ver con la confianza de que realmente vinimos a hacer un cambio y que realmente estamos comprometidos de forma honesta, de forma transparente, de forma profesional, a tratar de trabajar para mejorar la realidad. Y sabemos que la realidad es difícil y es dura, pero valoramos, y cada día que salimos a la calle y recorremos, el viernes que estuve en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y charlaba con la gente que te dice fuerza, no aflojen, vamos bien, sabemos que es difícil, pero este es el camino, es el único camino que tenemos. Son muchos años de estafa, muchos años de mentira. Creo que ese es el contrato básico por el cual estamos donde estamos. Y lo que más queremos, pero más allá por lo que implica para el resultado electoral, porque lo que implica para la vida de la gente, que es que llegue un alivio económico, que la inflación se termine de planchar, que crezcan las ofertas de empleo, que haya más poder de consumo, porque sentimos que eso al final del día es la madre que le puede dar mejores cosas a sus hijos, o es el padre que puede conseguir un trabajo, digamos. Ese es el corazón de lo que hacemos, para eso vinimos, no para quedarnos 50 años y que hagan estatua de nuestro nombre. Y creo que eso también es parte del cambio cultural que estamos proponiendo a la política y a la dirigencia argentina, poner de verdad en el primer lugar a la gente. Muy bien, Marcos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos a todos.